Bienvenido a tu canal, el Michi te lo resume. Esto es, la reencarnada en una villana es fan del Duque sin emociones. Parte 30. Creo que entiendo un poco. Dijo Raygrain mientras sujetaba las mejillas de Schwer. Por unos segundos, fue como si estuvieran solos. La verdad era que estaban en medio de mucha gente. Cuando Schwer miró el rostro de Raygrain y sintió como sus manos se deslizaban de su cabello hacia su mejilla y cuello, no pudo distinguir ninguna emoción o intención por parte de él, pero las acciones de los últimos días, desde que habían llegado al centro, hacían que su corazón se acelerara por momentos. Fue así que Raygrain soltó las mejillas de su esposa, como si nada extraño hubiera pasado, y se concentró en el motivo por el cual habían ido ahí, y dio órdenes a Zeroth. Primero empecemos por contactar a los sobrevivientes de la familia Brockin para hacer el pago del broche. Schwer se preguntaba si acababa de alucinar. Sí, Su Alteza. Me comunicaré con usted cuando tenga noticias, respondió Zeroth, mientras Raygrain salía de la habitación. El leve calor que Schwer sintió en sus mejillas parecía desvanecerse en la temprana mañana. Después de escuchar la respuesta de Zeroth hacia Raygrain, aún así, un extraño pensamiento hizo nido en su corazón y en su cabeza. A veces el Gran Duque hace cosas que son difíciles de comprender. Al día siguiente, Jess estaba dándole el informe al Gran Duque. El último sobreviviente de la familia Brockin era la condesa Friendly Swans, quien había enviado una carta diciendo que rechazaba el dinero dejado por los Brockin, que se le había sido dado como herencia. Raygrain preguntó de inmediato si la condesa sabía que el broche había sido legalmente subastado la noche anterior. Jess le informó que no, ya que ella había cortado todo contacto con los Brockin en el instante en que se casó, lo cual había sido 10 años atrás. Incluso era de conocimiento público que la condesa se incomodaba con tan solo escuchar sobre los Brockin. Ray le dijo a Jess que insistiera en tratar de convencer a la condesa, debido a que era muy probable que aceptaran el pago por el broche, debido a que la familia Swans necesitaba mucho dinero después de su reciente fracaso empresarial, mientras Schwer se preguntaba si los Swans eran aliados del duque Netri. Lamentablemente, para saber al respecto, le habría venido bien escuchar la opinión de la lengua larga de Annabel Riton, pero tendría que prescindir de ella de ahora en adelante. Fue así que Schwer preguntó si los Swans habían tenido problemas financieros últimamente. Raygrain lo confirmó. De hecho, los Swans habían estado buscando financiación debido a su fracaso económico. Si Schwer recordaba bien, los Swans tenían una buena amistad con los Netri, por lo que en esa situación no querrían hacerle un favor a alguien del norte. La pelirroja se dio cuenta de que tendría que hacerlo todo ella misma. Gran Duque. ¿Podría hacerme un favor y ayudarme a concertar una reunión con los Swans? Raygrain dijo que no sería difícil de conseguir, pero quería saber el motivo. Schwer, con mucha confianza en sí misma, dijo que le gustaría hacer las negociaciones por ella misma. Después de todo, eran casi 20 millones de monedas de oro, con las cuales podría tentar a los Swans. Al día siguiente, en la residencia de los Swans, Schwer estaba sentada en el salón, luciendo su mejor vestido y las joyas más ostentosas que podía portar. Según sus conocimientos como transmigrada, cuando ibas a pedir dinero prestado o si ibas a persuadir a alguien, siempre debías vestir tus mejores prendas. Pero la condesa Swans estaba con cara de pocos amigos, había recibido de mala gana a Schwer y estaba dibujando una línea muy clara que no quería que la gran duquesa cruzara. ¿Qué trae a la gran duquesa al estado de los condes de Swans? Schwer, siendo cuidadosamente educada y cortés, le dijo que como no la había visto en el banquete más reciente, había decidido presentarse en su residencia para presentarle sus respetos. La condesa se excusó diciendo que había estado demasiado ocupada. Schwer mencionó que era una pena que el festival de la fundación ya hubiera pasado y que la condesa no hubiera podido disfrutarlo. Pero tal vez la condesa prefería los banquetes o las fiestas de té en su lugar. Como la duquesa eligió las fiestas de té. Schwer intentó sincronizar con ella sobre que pequeñas reuniones eran mejores que enormes banquetes y demás. Pero la condesa fue directa y no le permitió continuar. Le dijo que la disculpara, pero había ido por gusto a su residencia, ya que ella ya no pertenecía a la familia Brockin. Así que Schwer se dejó de rodeos y fue directo al grano. «Pagaré la deuda que tiene la familia Swans».
Solamente tendrá que leer el contrato y firmarlo para que la entrega se haga de inmediato. Pero la condesa fue firme y dijo que no se dejaría engañar 2 veces. Shuer no tenía ni la más mínima idea de lo que estaba hablando la condesa. ¿Cuándo la había engañado? ¿Si jamás se habían conocido, o sí? Al ver el rostro de Shuer de no tener idea de qué estaba hablando, la condesa se dio la molestia de ser más específica. Hace unos años, cuando recién empezaba mi negocio, recibí una carta de usted donde me pedía que consiguiera un veneno letal. Incluso dijo que le ayudaría a ganarse el favor del duque de Netri. Lo que Shuer acababa de escuchar no se mencionaba en absoluto en la novela. La pelirroja había hecho su tarea, y sabía al pie de la letra cuando los Swans habían empezado su pequeño negocio. Así que sacó las cuentas y concluyó que en ese momento ni ella ni Irina habían manifestado sus habilidades. La condesa prosiguió con los puntos en las IES. Es un hecho que sucedió. Entiendo que no supiera que la señorita Irina terminaría revelando el poder de los Netri. Pero usted utilizó ese veneno directamente en la señorita Irina. ¿En qué posición cree que nos dejó a nosotros? Shuer preguntó en voz alta, totalmente en shock. ¿Yo utilicé veneno? Sin embargo, la condesa la hizo pisar tierra de nuevo. ¿Otra vez se va a hacer la desentendida? ¿No recuerda que después de eso ignoró nuestros mensajes, bajo la pobre excusa de que estaba enferma, cortando todo contacto con nosotros? No tiene idea de por cuánto tiempo mi esposo y yo tuvimos que disculparnos con el duque Netri. Pero, por más que la condesa la señalaba con las palabras, Shuer no podía dejar de pensar algo que retumbaba en su mente. La flor de Netri solamente florece para el primogénito. A menos que el primogénito muera. Nada de lo que le decía la condesa tenía sentido. Según esa carta, Shuer había obtenido el veneno de la casa Swans. Sin embargo, la que manifestó la habilidad y floreció terminó siendo Irina. Encima, después de enviar esa carta, se supone que Shuer desapareció diciendo que estaba enferma. ¿Cuán estúpida tenía que ser como para hacer algo como eso? Dejar rastros de que había conseguido el veneno para envenenar a Irina. La transmigrada creía que la Shuer original no era tan boba como para hacer eso, así que lo más probable era que había sido incriminada, y qué mejor persona para conocer su letra e imitarla que la propia Irina. Definitivamente, Irina había conseguido el veneno utilizando el nombre de Shuer para así robar el poder de la dulce pelirroja. A pesar de lo que acababa de escuchar, Shuer no podía dejar ir lo que era más importante. Tenía que conseguir que los Swans aceptaran el dinero por el pago por el broche, para que quedara claro en recibos que fueron los Brooking los que lo subastaron y vendieron, para así poder llegar hasta Irina. Ya saliendo de la residencia de los Swans, Nevid le preguntó si estaba dispuesta a perder el recibo por el pago del broche. Sin esa firma, el broche se quedaría en la casa de cambios, sin dueño alguno. Pero Shuer le respondió que esperara y viera, ya que estaba segura de que pronto recibirían una carta. Resultaba que la archiduquesa acababa de dejar los 2 millones de monedas de oro en la residencia Swans, sin que la condesa hubiera firmado el recibo. Así que podía simplemente quedarse con el dinero, hacerse la desentendida y no firmar nada. Pero la seguridad que Shuer derrochaba era inmensa. Minutos antes, la condesa prácticamente estaba echando a la pelirroja de su mansión. «Por favor, váyase, Su Alteza. No tengo ni la más mínima intención de darle el recibo de la subasta por la recepción del pago». Pero Shuer simplemente dijo que eso no sería necesario y añadió: «Perdone, condesa Swans, estas monedas de oro no son mucho comparado con el dolor que ha sufrido, pero son 2 millones de oro, por favor acéptelos». Los ojos de la condesa se abrieron al ver semejante suma de dinero. En su rostro se podía ver la duda. Y así como si le hubiera dejado todo ese dinero de forma incondicional, Shuer se levantó y dejó el cofre en el salón de los Swans, sin pedir nada a cambio. Shuer sabía muy bien que, si mantienes lejos de ti la tentación, era más fácil negarse a caer en ella. Pero la naturaleza humana era blanda cuando tenías la tentación frente a ti. Más de un corazón vacilaría en tomar una decisión. En especial, alguien como la señora Swans en una situación tan desesperada. Pero las palabras que salieron de su boca y Nevid escuchó apelaban más sobre cómo debía de ser un ser humano. Cuando das algo en una relación humana, no debes esperar recibir nada a cambio.
Hay que invertir pensando que quizás no recuperes nada. Shuer estaba segura de que al final el tema de la herencia se resolvería. Tarde o temprano se pondrían en contacto con ellos. En ese instante hacía su ingreso a la habitación del archiduque. «Ya regresé, Su Excelencia». De inmediato, Raygrain le pidió su informe. «¿Cuál es el resultado?» Pero Shuer estaba con ánimos de ponerse bromista y le contestó que no recordaba, porque últimamente se olvidaba las cosas. Así que Raygrain pasó de inmediato a pedir el reporte a Nevid. Como Shuer se dio cuenta de que sacaría la verdad de él, decidió decirlo ella. «Ya me acuerdo». Raygrain le preguntó qué tipo de broma estaba jugando. Luego la pelirroja soltó la sopa. «Si tan solo el gran duque me hubiera dicho que estuvo esperándome para que llegara y hablara con él, estoy segura que en ese instante me habría acordado de todo, hasta de los inicios de la humanidad». Raygrain preguntó si eso era lo que ella quería escuchar. Shuer simplemente respondió que sí, y sin reproche alguno, aclaró su garganta y procedió. He estado esperando por ti, Shuer. Dijo Raygrain como si fuera una frase importante de telenovela. La pelirroja contestó. Sí. Aquí estoy, gran duque. Raygrain preguntó de inmediato si ya recordaba. Shuer le respondió que dentro de algunos días todo saldría como Su Alteza lo deseaba. Así que esperemos y veamos qué sucede. Shuer cayó en cuenta que sería un poco difícil enseñarle al gran duque a ser cariñoso o decir frases que parecieran mostrar cariño y añoranza. Al día siguiente, Jess les entregaba una carta que acababa de llegar. Era de los Swans. Shuer se sorprendió por haber recibido una respuesta antes de lo esperado. El conde de Swans dio personalmente una declaración firme y obligatoria sobre la transacción, además de haber firmado el recibo y haberlo enviado adjunto con la carta de su esposa. Más tarde, asimismo, llegó la confirmación de la subasta con el nombre del subastador original, los Brokin, y el segundo nombre por herencia, los Swans. Shuer le mostró con mucho orgullo la carta y el recibo a Raygrain, como si estuviera presumiendo, y dijo: «¡Gran duque! ¡Felicítame!». Raygrain así lo hizo. Bien hecho. Shuer meditaba que ahora contaban con el broche, el recibo con los nombres claros de las personas que lo habían vendido, y lo único que les faltaba era vincularlo a Irina. Shuer recordaba cómo en la reunión que estaba próxima a suceder, con la excusa de un banquete, su hermana menor, Irina, había forjado la espada Netri ese día, y había dado tal despliegue que hizo que la lantana floreciera con destreza y belleza. Ese día, Irina fue vista como la cabeza de la familia Netri por todos los nobles, y se consagró en el imperio. Esa bendita reunión donde Irina cumpliría con la promesa que le había hecho a Silcaro sobre hacer florecer la flor de la familia Netri, dicha promesa había sido hecha hacía 2 años atrás. Shuer escribió inmediatamente una respuesta a la condesa Swans, la cual le decía que, si iba a iniciar un nuevo negocio, no se olvidara del norte, podía contar con ellos como respaldo. Aparte de esa carta, Shuer sabía que las casas nobles de medio imperio habían recibido una invitación de la casa Netri para un banquete que se llevaría a cabo en 3 días. Shuer meditaba que todo eso significaba que Irina había planeado cómo quedarse con el poder de Shuer en 2 años. Definitivamente fue ella quien la había envenenado, y así le había robado el poder a la primogénita cuando Shuer se debilitó. Solamente así logró que floreciera la lantana vigorosamente frente a todos. Pero esta vez había un problema. Irina no había logrado desvivir a su hermana Shuer. No contaba con todo el poder, ya que Shuer había seguido intentando hacer florecer las flores ya cortadas, y poseía una buena cantidad del poder. Prácticamente ambas contaban con la mitad de este. Shuer seguía pensativa sobre si eso le podría traer problemas a Irina al momento de blandir la espada o no. Al mismo tiempo, se preguntaba si había alguna forma para recuperar su poder sin tener que herir o desvivir a Irina. ¿Qué pasaría si el poder seguía dividido entre las dos? Si la orden natural de ese mundo dictaba que la habilidad de la familia no podía existir en 2 personas al mismo tiempo. Todo eso explicaría que en verdad Shuer había sido la que resultó envenenada, no Irina. Que quien lo hizo fue la propia Irina, y que por eso ahora amenazaba de diferentes formas la vida de Shuer, lo de ser rehén en pleno campo de entrenamiento, lo de los falsos familiares que eran asesinos. Lo más probable era que lo seguiría intentando hasta la dichosa reunión.
Pero fuera de eso, Shuer tenía más curiosidad sobre qué fue lo que había sucedido hacía 2 años. ¿Cómo logró tener el conocimiento para hacerse con la habilidad sin desvivirla por completo? Si tan solo pudiera conseguir la información de qué fue lo que hizo hacía 2 años. En ese instante, la transmigrada recordó un acontecimiento de esos días. Shuer llegó a terminar dando gracias a la odiosa lengua larga de Annabel Riton por haber invitado a esa cacatúa antipática, porque si no fuera por ella, jamás habría logrado recordarlo. Fue así que decidió ponerse en contacto con esa persona, con el tercer hijo del marqués, con el que armó un escándalo para tener una cita con él. Prontamente le entregó la carta a la criada Teola. La carta estaba destinada al señor Topar, de la casa del marqués Cendric, y tenía que hacerla llegar a su destino lo antes posible. De repente, Raygrain había hecho su ingreso en la habitación muy silenciosamente. Se apresuró a preguntar si Shuer se estaba refiriendo a la familia del marqués que tenía 3 hijos. Shuer, con cara de inocente, como si nunca hubiera hecho algo malo, respondió: «Sí, a quien conozco es al tercer hijo, Topar Cendric». En el pasado, el tal Topar había rechazado la petición de Shuer para permitirle acompañarlo a una fiesta. Recordaba que cuando había ido al almuerzo en la casa del marqués, el susodicho se había mostrado algo nervioso. Si la cacatúa antipática no se lo hubiera recordado, ella habría dejado pasar todo por alto. Pero el hecho de que osara pedirle ir con él y ser rechazada había sido un escándalo en el imperio, debido a que en ese entonces los Cendric estaban en conversaciones con los Netri para que el tercer hijo se comprometiera con Erina. En ese momento, Raygrain, muy calmo, preguntó: «¿Planean reunirse los dos?». Shuer respondió que así sería. «En realidad no lo conozco bien, y no lo he visto hace mucho tiempo, pero necesito hablar con él, así que una visita rápida estaría bien». Al ver que el gran duque se había quedado parado frente a ella, sin decir nada más, a Shuer le costó un par de segundos darse cuenta del motivo. La pose era la típica de que había surgido un problema, y no sabía cómo resolverlo. Usualmente, Raygrain solamente movía el dedo 2 veces y luego la dejaba ir o le permitía la petición, pero esta vez no había sido así. Había movido el dedo 3 veces y se había quedado estático como si fuera una estatua. Hasta que por fin Shuer se dio cuenta de que la mirada en el rostro de Raygrain expresaba preocupación. De repente, Shuer cortó el largo silencio meditativo del gran duque y dijo: «¿Quiere acompañarme a la reunión, archiduque?». Ese simple hecho lo sorprendió. No esperaba ser invitado a la reunión. Al no recibir respuesta, Shuer enfatizó: «Iba a ir con Nevid, pero de hecho preferiría ir contigo». «¿Será que puedes ir conmigo?». «¿Qué opinas, archiduque?». Raygrain se tomó un tiempo para pensarlo hasta que dijo: «Iré contigo». Ya en la casa del marqués Cendric, el joven Topard saludaba cordialmente a sus excelencias. Sin embargo, el pobre estaba tan nervioso que ya sudando había cometido varias equivocaciones. Topard era un caballero del templo, pero a pesar de ser un caballero, no podía contener la mirada fija del archiduque. El pobre Topard la evadía mirando a las paredes. Parecía que no tenía experiencia entreteniendo invitados por su cuenta. De hecho, no había tenido más remedio que salir solo, porque Shuer había solicitado específicamente que fuera él, el único con el que deseaba hablar. El marqués de Cendric debió estar preocupado, hasta tal punto que había mandado demasiados sirvientes para una típica hora del té. Shuer sonrió con la mayor calma posible y empezó a interrogarlo sin que él se diera cuenta. «Hace mucho tiempo que no nos veíamos en persona en la capital, ¿no es así, señor Topar?». Topar de inmediato replicó que de hecho había pensado que la archiduquesa seguía molesta por lo que había sucedido aquella vez. Shuer fue directa. «Ah, ¿lo dice por haber rechazado ser mi pareja?». «No se preocupe, pero para su información no lo considero seriamente como pareja, a menos que tenga el cabello negro». Topard, algo ya más calmado, respondió: «Sí, en realidad parecía que realmente deseaba asistir a esa fiesta, fuera como fuera, en aquel momento». Aunque era una fiesta bastante común y sin importancia. Shuer preguntó como algo sorprendida: «¿En verdad parecía estar muy ansiosa por asistir a esa fiesta?». Topard replicó: «Sí». Bueno, era una fiesta organizada por la familia imperial.
Shuer se hizo la tonta e indagó más. ¿Así? Como hay tantas fiestas organizadas por la familia imperial, es difícil recordarlas todas. No recuerdo bien. ¿Podría darme más detalles? Topar era tan inocente que abrió la boca y le contó todo, hasta lo que no debía, por etiqueta. Bueno, fue cuando el duque Netri le había prohibido salir. Recuerdo que decía que como la flor de la familia aún no florecía, entonces usted solamente debía dedicarse a entrenar con la espada. Usted misma me mencionó que el duque Pavel Netri le había quitado todas las invitaciones y me pidió ser su pareja para que pudiera asistir. Pero, en esa época, mi familia quería que yo me casara con la señorita Irina. Shuer lo interrumpió. Ah, por eso rechazó mi invitación. Topar asintió. De repente, Topar dijo algo de más, que no debía. Sí. En ese entonces yo estaba seguro que usted lograría hacer florecer la flor de la familia. Y yo solamente era el tercer hijo de un marqués. Así que sabía muy bien cuál era mi lugar. En ese instante, el mayordomo carraspeó su garganta, como indicándole al joven hijo del marqués que había cometido un error. Shuer se dio cuenta por fin del por qué había tantos sirvientes ahí. Vaya, vaya. Al parecer el mayordomo y las doncellas están aquí para evitar que hable de más, pensó Shuer. Topard tomó compostura rápidamente y comentó que la archiduquesa debió de haberse sentido muy frustrada por no haber podido asistir a la fiesta de ampliación de la Biblioteca Imperial. Después de no asistir a esa fiesta, su relación con la señorita Irina prácticamente empeoró drásticamente. Había muchos rumores obscuros sobre usted, Su Excelencia. Aunque después entendí todo al saber que el poder se había transferido a su hermana. Los rumores surgieron porque después de esa fiesta, los intentos de asesinato contra la señorita Irina se intensificaron. «Cof, cof, cof», tosió el mayordomo, como indicando que había cometido un grave error. Topar se apresuró a corregirse. Esos eran solo rumores, por supuesto. Ahora todo, absolutamente todo estaba claro para Shuer. Irina había conseguido el veneno de la familia Swans, después de esa dichosa fiesta para intentar envenenar a Shuer, pero no matarla, porque prontamente todos se habrían dado cuenta del circo que había hecho Irina. Solamente la envenenó poco a poco para irse quedando con su habilidad, y así después de conseguir toda la habilidad, decir que la propia Shuer había intentado envenenarla, y el imperio la desviviera por ella. En ese momento, la Shuer original ya debería de estar bajo tierra, lo que significaba que Irina ya habría obtenido toda la habilidad. Pero ahora seguía viva. Con su habilidad aún en sus manos, aunque fuera débil, aún la tenía. La Shuer original debió de darse cuenta de todo lo que Irina había hecho, por lo que era probable que hubiera intentado envenenarla de verdad, y no solamente hubiera sido incriminada por Irina. En la obra original no se mencionaba la inocencia de Shuer, ni la maldad de Irina, solamente se hablaba sobre una Shuer que cometía atrocidades por celos hacia Irina. Pero por encima de eso, ¿por qué había querido asistir tan desesperadamente a esa fiesta de ampliación de la Biblioteca Imperial? Eso no tenía sentido. En ese instante, Raygrain hizo un comentario. Intento de asesinato. ¿Hacia la señorita Irina? En ese preciso instante, a Shuer se le escarapeló el cuerpo entero, al recordar que los Blengar eran famosos por ser neutros, y que sin dudar eliminaban sin piedad y en automático a las personas que eran culpables. Delante de todo el imperio, las cosas habían sucedido así. Shuer, cegada por celos y envidia, intentó asesinar a Irina, envenenándola. Para los Blengar, cualquier intento de asesinato no sería perdonado ni desestimado. Shuer se preguntaba si semejante rectitud de los Blengar haría que su archiduque se pusiera del lado de Irina. No cayó en cuenta de que ahora Irina estaba intentando asesinarla a ella, y que eso lo había visto con sus propios ojos Raygrain. Así que Shuer intentó arreglar el alboroto. Pero esos eran solamente rumores. No sería la primera vez que me ocurre algo así. ¿No es cierto? Topar le siguió el juego y dijo que por supuesto que así era. Pero Raygrain no dejaba ir la idea que se le había metido en la cabeza. Si solo son rumores es aún más problemático. Decir rumores no confirmados frente a la gran duquesa es inaceptable. Por un segundo, Topard vio pasar su vida entera, frente a sus ojos, en fotogramas en blanco y negro. «Ah, no, Su Alteza». Yo solo... El pobre Topard
No supo cómo disculparse. Raygrain prosiguió con el interrogatorio. ¿Estás seguro sobre todo lo que sabes acerca de los Netri? Topard, lleno de miedo, respondió. Bueno, sé un poco más de lo que dice la gente. Raygrain replicó rápidamente. Oh, ¿un poco más? ¿Y te atreves a actuar como si lo supieras todo? Para ese momento, la mayoría de los sirvientes ya se habían retirado al ver cómo habían ofuscado al gran duque. Si bien era cierto que Shure se sentía agradecida por todos los detalles que Topard le había brindado, al mismo tiempo se sentía mal, ya que Topard no la había señalado directamente y la había acusado como la culpable de todo. Pero de una forma u otra, Raygrain así lo había entendido, y ahora le dirigía la misma flecha directa a la sien de Topard. En ese momento, Shure tomó la mano de Raygrain e intentando calmarlo le dijo: «Su Excelencia, usted confía en mí, ¿no es así?». Confío en ti. ¿En qué? Preguntó Ray con una mirada seria y fría. Shure intentó hacerlo razonar. Pues, como ha podido ver Su Alteza, yo no tengo amigos cercanos en la capital. Traducción. No estoy intentando derrocar gobiernos ni imperios, ni tengo una facción preferida. Ni siquiera puedo contar con la ayuda de mi padre, porque no pude lograr forjar la espada. Traducción. El apellido Netri es solo una fachada. Incluso mi propia familia me echó, y probablemente para ellos sea una inútil por no haber hecho florecer la espada Netri. Además, Erina sigue viva y está bien, haciendo florecer la habilidad que casi perdí. Traducción. La supuestamente víctima está en mejor estado físico que yo, y con la habilidad que me pertenecía, si supuestamente intenté envenenarla, ¿por qué está en excelente estado de salud? Incluso si Raygrain decidía alejarla de su vida, ella tenía que primero asegurarse de que el norte, ni él, corrieran peligro alguno. Shure no evitó su mirada, la cual estaba llena de juicios y dureza. Era la única forma en que podía pedirle que confiara en ella. Felizmente, la mirada se suavizó, y Shure pudo continuar. «Hay muchos rumores también sobre usted, Gran Duque». «Lo sabe, ¿verdad?», Raygrain respondió. Lo sé. Shure sonrió alegremente ante la obediente respuesta y añadió: «Así son las cosas». «Sucede lo mismo conmigo», dijo la pelirroja, intentando dar a entender que siempre había rumores y que no todo era cierto y no debía tomárselo a pecho. Raygrain se limitó a observarla. Después de todo lo dicho por Shure, Raygrain se dirigió al hijo del marqués. ¿Dijiste que te llamabas Topaz? «Es Topard, Su Alteza», respondió el caballero. Bueno, Topard. Dile esto a quienes propaguen rumores. Si extienden rumores no confirmados sobre la gran duquesa, les cortaré la lengua. Añadió Raygrain. Topard asintió con un tembloroso «sí». De hecho, eso había sido más una directa que indirecta. Iba dirigido no solamente a él, sino a todo el imperio. Ni bien terminó, el propio archiduque se levantó y dijo: Entonces nos retiramos. Ni siquiera dijo un gracias ni nada más. Shure se limitó a seguirlo. La verdad era que el pobre Topard los había ayudado mucho con su lengua suelta. Shure lo sabía, así que se sentía un poco mal por el pobre chico, pero no podía hacer nada. Si te gusta nuestro contenido, por favor danos un like, suscríbete y dale clic a la campanita para recibir notificaciones. También puedes unirte al canal o darnos un donativo a través del corazón de Super Thanks. Ya en el carruaje de regreso al Palacio Imperial, Shure le pedía un favor al Gran Duque. Esta quería saber todo sobre la dichosa fiesta de ampliación de la Biblioteca Imperial de hacía 2 años. Raygrain le preguntó si tanto se lamentaba no haber podido asistir a dicho evento. Al fin y al cabo, si era por la biblioteca, él mismo se ofreció a crear una más grande en el norte, y con invitación incluida a una fiesta de ampliación. Pero Shure fue directa, y le dijo que ese no era el motivo por el cual lo había mencionado. Shure estaba segura que en esa fiesta algo le había sucedido ahí a Erina que la empujó a decidir robarle el poder a su hermana mayor. Pero como todo era especulaciones, entonces solamente le pidió que averiguara absolutamente todo lo ocurrido en la fiesta que estuviera relacionado con Erina, con quien habló, qué hizo, todo lo que se pudiera averiguar después de pasados 2 años. Raygrain esclareció. ¿Lo que deseas es información sobre la señorita Erina de ese día? Shure respondió que así era, quería saber todo su itinerario de ese día.
Incluso detalles menores, como qué bebió, me servirán. Debido a eso, Raygrain hizo un comentario extraño. Al parecer te gusta investigar con mucho detalle los movimientos de los demás. Pero Shuer le dijo que, en realidad, eso no era así. Luego Raygrain añadió. Pero conmigo sí lo haces. Shuer le refutó, preguntándole si la palabra de más incluía a su esposo. Raygrain dijo que sí, que él estaba incluido en dicha palabra. A lo que Shuer se molestó con tal afirmación. ¿Pero por qué? ¿Por qué mi esposo tendría que estar incluido? Para mí, todo lo que hace el archiduque es único e incomparable. Shuer prosiguió. En este mundo solamente hay dos tipos de personas para mí. El gran duque y los que no son el archiduque. Raygrain se quejó, diciéndole que era una forma muy arbitraria de clasificar. Así que Shuer le dijo que la próxima vez que hablara de las cosas de ella o del propio gran duque, debía de usar el pronombre posesivo de mí, por lo que sería algo como nosotros, mi familia y los demás. Raygrain aclaró que nuestro itinerario gramaticalmente era incorrecto. Luego Shuer preguntó, ¿está seguro, archiduque? ¿Aunque el itinerario de Su Alteza sea el mío también? Raygrain se limitó a decir que lo que había dicho no podía ser refutado porque era cierto. Pero a Shuer poco le importó, y dijo que a partir de ese día diría indiscriminadamente, «Mi archiduque». Esa indirecta le rebotó en la cabeza. Raygrain no tenía idea ni se daba cuenta de lo que Shuer quería decir. Poco a poco la pelirroja ganaba terreno y marcaba su territorio. Lo más probable era que dentro de unos días ella escribiera en la planta del pie de Raygrain, propiedad de Shuer. Un poco más tarde, del otro lado de la ciudad, por los suburbios, un carruaje esperaba con su ocupante a un joven que había sido enviado a hacer una tarea arriesgada. Minutos antes, el joven se había adentrado en los callejones para conseguir algo. Tan pronto como se abrió la puerta de una de las casas, el sirviente que sostenía el papel con el sello de la casa Netri lo guardó apresuradamente en el bolsillo, temiendo que alguien lo pudiera ver. Entonces el vendedor espetó. «Primero tienes que pagar la cuenta». No puedo creer que una persona de la familia de un duque ni siquiera sepa los conceptos básicos del comercio. El sirviente inmediatamente le entregó una bolsa que contenía monedas de oro. El vendedor, que abrió abiertamente sus bolsillos y contó las monedas de oro, no pudo ocultar su alegría mientras se reía. El sirviente, que vio esto, preguntó en voz baja con una expresión de miedo en su rostro. «¿Estás seguro?» El vendedor respondió. «No hay ningún problema. Después de que mi madre fuera atacada por un monstruo, los he estudiado toda mi vida. Puedes irte seguro de lo que digo». Sus ojos brillaban. La mayoría de las personas que trabajaban en el centro relacionadas con monstruos eran así. El sirviente se puso apresuradamente su capa, como si quisiera salir de ahí rápidamente. «Entonces, me retiro». «Por favor, cumple tu promesa», dijo el sirviente. El vendedor respondió. «Sí, sí. Si necesita algo más, comuníquese conmigo en cualquier momento». Después de varias vueltas por callejones, el sirviente llegó al carruaje de Netri en la calle principal, con la caja que acababa de ser examinada en sus manos. Finalmente, el sirviente se acercó y tocó la puerta del carruaje. Con las justas se podía ver hacia el interior. Dicha persona había sido lo suficientemente cuidadosa como para que no lo vieran interactuando con el sirviente. El ocupante preguntó, «¿La pieza es correcta?» «Sí». ¿Parecía que el vendedor estaba mintiendo? No, ya que habló con mucha firmeza y seguridad. Luego, el duque Pavel Netri añadió, «Ya veo. Así que es correcto. Sabía que esto sucedería. En verdad fue un monstruo. Lo que significa que los monstruos ya se están esparciendo por el centro de la capital. Eso significa que el norte ha fracasado y deberá de responder y ser engullido por el centro, pronto». Eso es todo, Michi Lovers. Gracias por todos los comentarios y los likes. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao, chao!